A pesar de que las ideas en la Ilustración no favorecían el poder monárquico tradicional, tuvieron amplia difusión entre los reyes del siglo XVIII, a quienes les atraía la promesa de un avance en la educación, la ciencia y el dominio racional del mundo que se derivaba del pensamiento ilustrado. Los soberanos deseaban aumentar su poder y el de sus estados en la cerrada competencia que se liberaba en Europa y en las colonias. Por ello se volvieron mecenas y protectores de los intelectuales ilustrados. Siguieron sus consejos y recomendaciones y llevaron a cabo reformas de acuerdo con los principios de la Ilustración. A su vez, patrocinaron cambios en la educación, la cultura, la administración del Estado y la economía. Los reyes que llevaron a cabo estas reformas fueron conocidos como déspotas ilustrados. Con esta expresión se entendía que aunque aplicaran ciertos principios de la Ilustración, su poder aún se derivaba de los orígenes histórico-dinásticos y, según ellos, del mundo divino. Los principales déspotas ilustrados fueron Luis XIV de Francia, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y Carlos III de España. El despotismo fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en las que los reyes que seguían teniendo poder absoluto trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. Se trató de un concepto político desarrollado dentro de las monarquías absolutas y que incluyó la adaptación al campo de la política de ciertas ideas filosóficas provenientes de los pensadores más famosos del movimiento al que respondía la Ilustración. Durante el siglo XVII, el absolutismo fue el régimen político más extendido. Este sistema se mantuvo hasta el siglo XVIII, aunque cambió la forma de implementarse. Así surgió el despotismo ilustrado. Catalina II de Rusia. Su origen proviene de Alemania. Su marido fue detenido, obligado a abdicar y poco después asesinado. Tras su muerte, Catalina tomó la dirección del imperio, dispuesta a transformar profundamente sus estructuras administrativas y productivas. Catalina, durante el periodo de su gobierno, se preocupó en gran medida por la cultura de su país, constituyendo uno de los principales ejemplos de despotismo ilustrado. Debido a la estrecha relación de la emperatriz con Voltaire y Denis de Diderot, esta emperatriz intentó impulsar en alguna medida reformas en los distintos terrenos económico, educativo y administrativo. Carlos III, hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de ser rey de España, desempeñó el cargo de rey de Nápoles de 1735 y 1759. Su reinado se caracterizó por la aplicación de las reformas del despotismo ilustrado. En el siglo XVIII fue un periodo de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el conde de Aranda y Florida Blanca, se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las potencias económicas y fiscales. Luis XIV fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte, con 76 años de edad y 72 de reinado. También fue copríncipe de Andorra y conde rival de Barcelona. Luis XIV fue el primogénito y sucesor de Luis XIII y de Ana de Austria. Federico II de Prusia, como exponente del despotismo ilustrado, se le conoce por modernizar la burocracia y la administración pública prusiana y por llevar a cabo diversas políticas de carácter religioso que abarcan desde la tolerancia hasta la opresión en función de las circunstancias. En la actualidad, el término de despotismo se utiliza más con un sentido negativo, haciéndose referencia a ciertos tipos de gobiernos que se mantienen en el poder infundiendo temor en los ciudadanos, aquellos que gozan de un poder absoluto, porque no existen oponentes o porque aquellos que intentan rebelarse son suprimidos por la fuerza. Estamos hablando de organizaciones gubernamentales no democráticas, como las dictaduras, que se caracterizan por obrar con suma tiranía. Un claro ejemplo de esto es el caso de Venezuela, con
Nicolás Maduro, que gobierna con egoísmo e egocentrismo, además de que su país se encuentra en una fuerte crisis, tanto social, política y económica. Todo esto hace referencia a la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo.